Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de análisis matemático aplicado a la física. Se está llenando un globo de forma esférica con gas a razón de 50 centímetros cúbicos por segundo. Calcular la velocidad a la que está aumentando el radio del globo, R, cuando su valor es R igual 5 centímetros. Calma, calma, no desesperes, hay cosas peores. Entendamos primero de qué se trata. La velocidad con la que aumenta o disminuye, en este caso aumenta el volumen del globo, es distinta a la velocidad con la que aumenta el radio de ese mismo globo. Si uno aumenta al doble, el otro no aumenta al doble, son distintas las velocidades. Es obvio que cuando el globo es muy pequeñito, un aumento de volumen implica un gran aumento del radio. En cambio, cuando el globo es muy grande, si yo aumento su volumen en la misma cantidad, 50 centímetros cúbicos, un pequeño soplido, el radio prácticamente no cambia. O sea que esas velocidades, que no son iguales, obviamente, van variando a medida que cambia el tamaño del globo. Empecemos recordando la relación entre volumen y radio para una esfera. Acá la tenés. No necesitas conocerla de memoria. La buscás en internet o se la preguntás a tu primo que estudia ingeniería. El volumen, fíjate que depende del radio, es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Esa es una relación geométrica. Prácticamente no tiene nada que ver con la física. Pero este ejercicio pide velocidades y eso es física. Entonces fíjate cómo procedemos. Vamos a derivar esa relación. Fíjate que esa relación puede entenderse como una función, donde V, el volumen, es la variable dependiente y R, la variable independiente. El resto son constantes. Entonces, si derivamos esa función, ¿qué nos queda? La derivada de la función volumen igual a 4pi por el radio al cuadrado. Las reglas de derivación de funciones potenciales son muy sencillas y fáciles de aplicar. Ahí lo tenés. Ahora fíjate, volumen prima del radio es la notación habitual que utilizamos para las derivadas, pero hay otra notación más interesante que esta, que es la siguiente, y que se puede leer así: diferencial de volumen dividido diferencial de radio igual a 4pi por el radio al cuadrado. Detengámonos un minuto a pensar qué es lo que nos está diciendo esa expresión. Nos está diciendo, las derivadas siempre nos dicen, cómo cambia una variable en relación con otra variable. Ese cómo cambia muchas veces nosotros decimos la velocidad de cambio, pero la palabra velocidad está fuertemente asociada al tiempo y lamentablemente no tenemos otra palabra en el idioma español, y no creo que haya en otros idiomas tampoco, para indicar los cambios en relación a otra variable que no sea el tiempo. En este caso, es justamente la velocidad, entre comillas, de cambio del volumen en relación al cambio de radio. ¿Cuánto aumenta uno mientras va cambiando el otro? Y esa notación es mucho más rica que la anterior, porque diferencial de volumen y diferencial de radio significan partes pequeñísimas de esas cantidades. Infinitesimos es la palabra que se usa en el análisis matemático. Cosas que casi valen cero, pero no valen cero. Y eso permite operar con los diferenciales como si fuera cualquier otro factor de la matemática. Por ejemplo, podemos pasar el diferencial de radio que está dividiendo en un miembro multiplicando al otro miembro. Y nos queda así. El diferencial de volumen
es igual a 4pi por el radio al cuadrado por el diferencial de radio. Y así como podemos operar algebraicamente con los diferenciales, también podemos dividir miembro a miembro por un nuevo diferencial, el diferencial de tiempo. Entonces nos queda diferencial de volumen dividido el diferencial de tiempo igual a 4pi por radio al cuadrado por el diferencial de radio dividido el diferencial de tiempo. Y ahora si volvemos a reinterpretar esos cocientes, lo que vemos ahí es que son las velocidades ahora sí propiamente dichas, o sea, referidas al tiempo. Cómo cambia una magnitud respecto del tiempo. Lo primero, diferencial de volumen respecto del tiempo, es la velocidad con la que aumenta el volumen. Y el último, diferencial de radio respecto del tiempo, es la velocidad con la que cambia el radio, que justamente es la pregunta del enunciado. El diferencial de volumen respecto del tiempo, o sea, la velocidad con la que va variando el volumen, es dato del enunciado. Es una velocidad constante e igual a 50 centímetros cúbicos por segundo. Bien, metamos ese valor en la ecuación y nos queda que 50 centímetros cúbicos sobre segundos es igual a 4pi por el radio al cuadrado por el diferencial de radio respecto del tiempo, así se lee, o lo que es lo mismo, la velocidad con la que varía el radio. Y esta velocidad la podemos despejar. ¿Cómo nos queda? Diferencial del radio respecto del tiempo es igual a 50 centímetros cúbicos sobre segundos dividido 4pi radio al cuadrado. Los números los podemos simplificar y nos queda diferencial de radio respecto del tiempo igual a 4 centímetros cúbicos sobre segundo sobre radio al cuadrado. Acá se ve claramente cómo la velocidad con la que cambia el radio depende del mismo radio. Cuando el radio es muy grande, o sea, el globo es muy grande, la velocidad con la que cambia el radio es muy pequeña. Bien, el enunciado pedía el valor de esa velocidad cuando el radio vale 5 centímetros. En esa expresión, donde dice radio, reemplazamos por 5 centímetros. ¿Y qué nos queda? Que la velocidad con la que cambia el radio es igual a 4 centímetros cúbicos sobre segundos dividido 25 centímetros cuadrados. Y si hacemos la cuentita, llegamos al resultado. La velocidad con la que cambia el radio es igual a 0,16 centímetros sobre segundos. Para despedirme, te muestro el gráfico de velocidad del radio en función del radio. Y ahí se ve cómo cambia, cómo cae abruptamente a medida que crece el radio. ¿Conocías esa curva? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿y para qué sirvió este ejercicio? Para mostrarte un pequeñísimo ejemplo del uso de las derivadas y su significado. Y también te arrima un poquito al significado de los diferenciales. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.